Alumnos, les mando un saludo fraterno. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales. El tema para el día de hoy será literatura y básicamente la literatura clásica o literatura antigua. Entonces haremos una pequeña introducción. Entonces, bienvenidos al aprendizaje para el día de hoy y vamos a construir conocimientos sobre la literatura antigua. Vamos a comenzar. Entonces, diremos que la literatura antigua se va a considerar a todas las producciones literarias escritas aproximadamente entre el siglo V antes de Cristo y el comienzo de la Edad Media. Cabe aclarar que estas representaciones literarias no se desarrollaron de modo uniforme, es decir, ni fueron iguales ni se dieron simultáneamente entre las grandes civilizaciones de la antigüedad. Sus obras más representativas son el poema de Gilgamesh, el libro de los muertos, el Ramayana, el Majábharata, el arte de la guerra, la Ilíada y la Odisea. En términos generales, la literatura antigua se caracterizó porque permitió transmitir de forma escrita muchas de las tradiciones culturales orales existentes en los pueblos y por intentar explicar el origen del universo, los fenómenos naturales y la existencia de la humanidad, predominando así los temas religiosos y sobrenaturales. Los principales aportes literarios de las antiguas civilizaciones fueron gracias a los chinos, a los griegos, los hebreos y los egipcios. La literatura antigua griega desarrolló básicamente la poesía y el drama. En la poesía sobresalieron la épica, la didáctica y la lírica. La poesía épica eran relatos heroicos de individuos, grupos o seres mitológicos. La poesía didáctica tenía un objetivo principal que era la enseñanza y uno de sus exponentes era Hesiodo. En la poesía lírica se expresaban los sentimientos personales acompañados siempre por una lira. En el drama, el cual tuvo su origen, un carácter religioso, se destacaron las representaciones de la tragedia y la comedia, con obras en las cuales los actores llevaban máscaras y en cuyas interpretaciones se incorporaron el canto y el baile. Entre sus autores más destacados están Esquilo, Sófocles, Aristófanes, Homero, Esopo y Hesiodo. La literatura china, que está representada principalmente en la poesía y en la prosa, abarcó temáticas como la historia, la didáctica, el drama y la ficción. Dentro de la prosa están los documentos estatales o históricos, como el Shujin, o de adivinación y cosmología, o el del I Ching. En poesía se destaca el Qijing, que era un libro de los cantos, el cual es una recopilación o antología de poemas dedicados, entre algunos temas, al templo, a la corte imperial, a la vida cotidiana, a la guerra, al amor, al desamor, y a los cuales podían ir acompañados de cantos, música y baile. Sus autores más destacados son Confucio, Lao Tse, Modi y Sun Tzu. La literatura antigua hebrea trató principalmente temas religiosos que incluyeron el origen y el fin del mundo, así como la vida pública de los profetas. Sus obras más representativas son el Tanaj, la Biblia, el Antiguo Testamento y la Torá, además del Talmud, el Mishnah y el Gemara. La literatura antigua egipcia abordó temas religiosos entre los que se encuentran signos dedicados a los dioses, textos mitológicos y escritos sobre la muerte, pero además de lo religioso se escribieron cuentos, instrucciones, poemas y textos históricos y además biográficos.
Sus obras más representativas son los textos de las pirámides, las instrucciones de Pafotep, papiros de Lajún, papiro de Huéscar, historia de habitantes del oasis y disputa entre un hombre y su ba, ¿no? Un hombre y su ba. Y otras civilizaciones que aportaron a la literatura de la antigüedad fueron la japonesa, la romana y la india. En Japón se produjeron obras de carácter narrativo e histórico, tales como el Kojiki, el Nihon Shoki y además el Manyoshu, ¿no? Que era una recopilación de unos 400 o 4.500 poemas cortos que en su mayoría estaban dedicados al amor o a la naturaleza, a los cuales se encuentran escritores que eran campesinos y gente agrícola. Más allá del desarrollo de la sátira como herramienta argumental, los romanos también imitaron su aporte a la imitación o emulación de las grandes obras griegas con trabajos como la Eneida de Virgilio o Metamorfosis de Ovidio, ambos basados en relatos de Homero o en la mitología griega respectivamente, hablando de la literatura romana, ¿no? La literatura antigua de la India se escribieron algunos libros sagrados como los Vedas, además también el Upanishad y por último, que eran textos filosóficos, el Upanishad con doctrinas que contradicen a los Vedas, y sus dos obras más importantes son el Ramayana, el cual emplea casi 50.000 versos para narrar las aventuras del príncipe Rama, y el Mahabharata, considerada además la segunda obra más extensa de la literatura universal, la cual cuenta con unos 220.000 versos que detalla historias de las mitologías de la India. Este fue entonces un repaso rápido de lo que fue la literatura clásica en los diferentes estilos, tanto en Occidente y en Oriente. Muy bien, entonces voy a dejarle que ustedes ahora tengan que hacer en su cuaderno con esta parte teórica su organizador gráfico y de esa manera tenerlo ya anotado para poder seguir avanzando ya con las diferentes culturas en base al carácter literario. Quiere decir que empezaremos con la literatura griega en el próximo tema.